dos preguntas. ¿Qué es la prueba basada en script? Y yo pongo esta segunda pregunta, la prueba basada en procedimiento, esté obsoleta. En tu opinión, yo sé que cada caso es un caso, perfecto. Un promedio, un porcentaje. Buenas tardes, sean bienvenidos y muchas gracias por su participación en este webinar, en esta videoconferencia. Mi nombre es Estrella Sánchez y hoy estaré como monitor en este evento. Antes de comenzar, me gustaría presentarles un poco sobre quiénes somos nosotros y quién es Fato Consultoría y Sistemas, quien está brindando el webinar hoy. Fato Consultoría y Sistemas, nosotros como empresa somos una empresa brasileña que trabajamos hace 21 años en el mercado y nos evocamos más en el área de generar soluciones para la gestión de desempeño de TI. Ya venimos trabajando desde hace 21 años a lo largo de 10 países en Latinoamérica y hemos atendido a más de 700 empresas. Parte también de las empresas con quienes hemos trabajado es Informática El Corte Inglés, América TI, Banco do Brasil, entre otros. Estos somos nosotros antes de la pandemia, antes del coronavirus, reunidos cuando íbamos a trabajar en las oficinas. Y bueno, nosotros operamos en un marco de 3 diferentes escenarios, desde entrenamientos, que son puntos más específicos, donde tratamos una necesidad de un cliente, pasando por consultorías, donde trabajamos a 4 manos con el cliente para buscar soluciones y también implementarlas. Y finalmente, desde el área de outsourcing, donde ya nos enfocamos por completo y nuestro compromiso es ya al 100%. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos como empresa? Fato en realidad lo que busca es atender 3 diferentes tipos de cuestiones que suceden generalmente en el área de TI. Por ejemplo, ¿usted está conforme con el software que está contratando? Fato, con nosotros buscamos responder estimaciones y propuestas de fábrica de software y consultoría. Los lanzamientos demoran mucho, vienen con defectos y los costos solo aumentan. Pues ahora recibo un software que funciona mejor y este se ha entregado a tiempo. Y finalmente, ¿tiene dificultad para comunicar los gastos en contratos de software con sus directivos? Aprende a justificar un software con el desarrollo de soluciones de software. Y a través de estas 3 preguntas, nosotros ofrecemos soluciones en áreas desde requisitos, medición y estimación de software, gestión de proveedores, certificación y calidad de software, analytics and machine learning y benchmarking de software. De hecho, el día de hoy vamos a tratar el área de certificación y calidad de software, siendo esta vez nuestro cuarto encuentro. Nosotros hemos tenido 3 webinars anteriormente, donde hemos tratado el tema de inspección de código, pruebas de software, pruebas exploratorias, que de hecho lo pueden encontrar en nuestra página web y en Facebook, YouTube y en todas nuestras plataformas digitales. Y bueno, dado también la situación en la que nos encontramos ahora, nosotros hemos querido mejorar e innovar también nuestro formato y es por eso que hoy tenemos 2 participantes. Estamos trabajando con el formato de entrevista, donde tenemos a nuestro entrevistado que es Augusto Piñero. Él es el director del área de certificación y calidad. Y nuestro entrevistador será Carlos Eduardo Vázquez, que es el director de innovación de estrategias y productos. Bienvenidos sean ustedes también. Muchas gracias y Carlos, te cedo la palabra. Estrella se olvidó de comentar que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, pongan a este comentario en la caja del chat que vamos a responderlo en esta, mientras se conduce la entrevista. Un punto por lo cual me gustaría de empezar es sobre por qué estamos nosotros acá discutiendo sobre pruebas basadas en scripts. Porque ¿cuál es la tendencia que yo observo al,
ya hace algunos años, es la calidad como parte inclusa en el desarrollo. Entonces, que cuando se codifica, ya se codifique las pruebas unitarias. Cuando se evalúe la integración de los paquetes, que ya se realice las pruebas de integración y eso de manera preferencialmente automatizada. Entonces, una primera pregunta es por qué discutir, por qué aprender, por qué tratar, por qué es un tema de interés las pruebas basadas en scripts. E, hay uma segunda pergunta que é a prova basada em script? Qual é sua principal característica? Qual é sua diferença em comparação com as provas exploratórias que se tratou no último webinar? Então, Augusto, en resumen, son dos preguntas. ¿Qué es la prueba basada en script? Y yo pongo esta segunda pregunta en conjunto con la primera porque yo pienso que sea inseparable. ¿Por qué en nuestro contexto actual es importante conocer, es importante incluir este tipo de actividad en el desarrollo? Entonces, Augusto, por favor, si puedes empezar. Hola, buenas tardes a todos. La primera pregunta que me gustaría de comentar es ¿qué es pruebas basadas en scripts? Me gusta más el término pruebas manuales basadas en procedimientos, porque cuando hablamos de scripts tenemos una impresión que estamos hablando de algo automatizado y en este caso de hoy no es. Sí, estamos hablando de pruebas manuales. Y la pregunta es muy interesante porque ¿por qué vamos a hablar de pruebas manuales en los días de hoy? Sí. ¿Qué pasa? Es que las pruebas basadas en procedimientos son muy importantes en un contexto donde tenemos funciones del software, funciones críticas del software, funciones que pueden poner la reputación o poner su empresa en problemas, ¿sí? Entonces, es indiscutible que el camino es para la automatización de las pruebas, pero no se consigue hacer una automatización de 100% del software. También hay funciones que cambian demasiadamente, entonces tenemos que entender que la automatización es también código. Entonces, toda vez que vamos a hacer la automatización de una pieza de software, tenemos que hacer un otro código para crear la automatización. Entonces, es un costo doble. Pero la ventaja de la automatización es que se puede hacer de manera más rápida, especialmente en pruebas de regresión, por ejemplo. Ahora, lo importante es tener una estrategia, definir una estrategia en su organización para establecer un mix de diferentes tipos de pruebas. Se puede, por ejemplo, yo tengo una imagen que me gustaría compartir con ustedes. ¿Puede poner en la pantalla, Carlos? Sí, por supuesto. Sí. Entonces, hay dos imágenes aquí. En la izquierda, un cono
a la derecha una pirámide. Muchas personas hacen muchos testes manuales y un conjunto muy pequeño de pruebas unitarias, de pruebas de integración o pruebas automatizadas de interfaz. Lo más adecuado sería hacer una inversión mayor en pruebas unitarias automatizadas, de manera que sea algo sistematizado en su organización, para que los desarrolladores, a medida que van creando código fuente, creando funciones del software, van creando las pruebas unitarias automatizadas. Es también muy importante que hagan una inversión en la automatización de las pruebas de integración. Y para funciones que cambian un poco o funciones que el probador no va a agregar mucho valor a ellas, se puede pensar en la automatización de pruebas de interfaz. Pero hay un conjunto pequeño de funcionalidades, de funciones, que son muy críticas para su organización. Entonces, para este conjunto más pequeño, que vamos a utilizar las pruebas manuales basadas en procedimientos. Entonces, ¿qué son esas pruebas basadas en procedimientos? Es un tipo de prueba que se elabora anticipadamente, y diferente de las pruebas exploratorias, donde el probador que va explorando el software y descubriendo qué va a hacer después. Entonces, en las pruebas manuales basadas en procedimientos, hay un trabajo anterior de un analista de pruebas que va a elaborar este documento, donde va a poner el objetivo de esta prueba, las condiciones de entrada, y todos los pasos que el probador tendrá que ejecutar, y también el resultado esperado. Entonces, para que tengamos certeza que una determinada funcionalidad o función que va a ser probada estará 100% correcta. ¿Sí? Entonces, es importante establecer una estrategia para no se utilizar pruebas manuales basadas en procedimientos de manera generalizada. Perdón. Entonces, es la manera más adecuada de se utilizar estas pruebas manuales basadas en procedimientos. Excelente, Augusto. Entonces, el punto no es que la prueba basada en script, perdón, la prueba basada en procedimiento esté obsoleta. El punto es que está obsoleto la visión de que 100% del alcance de las funciones deben tener este cuidado mayor que es la prueba basada en procedimientos. Exactamente. Y otro punto es que es un conjunto pequeño, de lo que entendí, que se debe invertir esta energía en la preparación de las pruebas. Entonces, una pregunta sencilla. En tu opinión, yo sé que cada caso es un caso, perfecto. Un promedio, un porcentaje de un total de las funciones de un producto, ¿cuál es un porcentual de este total de funcionalidades que requiere en un promedio, una tendencia, este esfuerzo, esta inversión adicional con la elaboración y ejecución de pruebas basadas en procedimientos? Hasta 10%. Es importante utilizar un método para definir esta cantidad. Por ejemplo, hablamos en una oportunidad pasada
sobre a definição da estratégia a partir da análise de risco e cobertura. Então, o que estamos falando é que é importante que hagam uma análise de risco para definir que tipo de abordagem vai se utilizar em cada parte de tu software. Excelente. Outro ponto que eu penso que seja interessante discutir é em termos de los elementos de las pruebas basadas en procedimientos. Porque usted comenta pruebas basadas en procedimientos. Yo escucho con frecuencia los términos casos de prueba, procedimientos de prueba, escucho los términos suite de pruebas, un conjunto de términos sobre este tema de las pruebas basadas en procedimientos. ¿Es posible en este tiempo que tenemos exponer un panorama, una abrangência con estos elementos y la interrelación entre estos elementos? Sí, perfectamente. Voy a poner una imagen aquí. Sí, aquí tenemos una imagen para compartir una visión general. Tenemos un documento llamado de plan de pruebas. Este documento es un documento general donde definimos el objetivo, alcance, personas involucradas, un listado de las funciones que vamos a probar, un listado de funciones que no vamos a probar, los recursos involucrados. Entonces, es un documento producido en el momento de planeación. Cuando vamos a preparar las pruebas, elaboramos los casos de pruebas o los casos de pruebas o scripts de pruebas que son la menor parte de este conjunto. Entonces, en un caso de prueba que vamos a definir los pasos que un probador tendrá que seguir para atingir un determinado objetivo. Pero hay casos en determinadas situaciones donde es necesario ejecutar varias funciones del software para conseguir hacer una determinada prueba. Por ejemplo, si estoy intentando hacer una transacción de un cancelamiento de una compra de un ticket de avión, ¿sí? Yo tengo primero hacer una compra, hacer un cadastro, seleccionar un vuelo y otras cosas así. Entonces, los procedimientos de pruebas es un documento que estabelece la secuencia en que diferentes casos de pruebas deben ser ejecutados, ¿sí? Entonces, los casos de prueba, ellos son la unidad elemental. Sí. Los casos de pruebas son cosas pequeñas, puntuales, y el procedimiento de prueba encadena estos diferentes casos de pruebas. Incluso se puede reaprovechar. Exactamente, Carlos. ¿Y cuál es el profesional que, por ejemplo, tenemos en el tema de las métricas, tenemos el analista de métricas, que es responsable por estimaciones, es responsable por evaluar
propuestas. Y en este universo de la certificación, de la calidad, ¿cuál es el nombre del profesional que elabora este tipo de documento? ¿Hay algún tipo de certificación, algún tipo de... ¿Cómo es la cuestión de la formación de este? Porque observo que tenemos trabajos que son trabajos de ejecución. Sí, Este trabajo de ejecución me parece que es un trabajo extremadamente sencillo porque ya se definió anteriormente cuál es la secuencia y los pasos y los datos. Y son diferentes perfiles, diferentes... comente un poco, por favor, sobre este tema. exatamente. Só um término que me olvidei, é sobre suite de pruebas, ¿ok? Que la pergunta anterior. Las suite de pruebas son un conjunto, una colección de procedimientos y casos para se probar una determinada característica de un software, una especie de agregación. Sí. Sobre los tipos de profesionales, tenemos los analistas de pruebas, que son las personas responsables por la elaboración de las pruebas a partir de los requerimientos, sean ellos como se estuvieran dispuestos. Para ejecutar las pruebas, existe la figura del probador. Sí. Sobre certificación, hay una certificación de un órgano internacional conocido como ITSQB. IPSQB. ITSQB, sí. Y el ITSQB provee varios niveles de certificación. Hay un nivel más elementar conocido como Certified Tester Foundation Level. Hay un nivel más acima conocido como Certified Tester Advanced Level. Y en este nivel hay varias diferentes especializaciones. Por ejemplo, hay una persona con un nivel. Esta certificación, ¿ellas son para los analistas de pruebas? ¿O también hay certificación para los testers, los que ejecutan las pruebas? Hay muchas empresas que contratan personas para trabajar como probadores, personas que tengan la certificación de nivel elementar, conocida como Foundation Level. Es un nivel más bajo, digamos así, es el nivel inicial. Comprendo. Entonces, el mercado hoy, mismo para aquel que solamente ejecuta estas pruebas, se ve como una cosa positiva, al menos esta certificación de nivel fundamental, ¿esto? Sí, exactamente. Especialmente aquí en Brasil, vemos varias organizaciones que están contratando personas y exigiendo ese tipo de certificación para la actuación. Entonces, Y Augusto, yo le interrumpí, sí, perdóname. Usted estaba presentando los elementos, respondiendo a mi pregunta, sí, y le interrumpí sobre esa cuestión de la certificación y los no hay papeles. problema. Perdóname. Hay todavía algunos ítems que yo pienso que... Sí, voy a poner aquí de vuelta. Sí, sí. Durante este momento de preparación, el profesional analista de pruebas va a elaborar los procedimientos, los casos, hacer la agregación en las suites de pruebas, para que después una otra persona con perfil de un probador va a hacer la ejecución de las pruebas, la ejecución y el registro. Sí.
Y en este trabajo de ejecución y registro va a registrar las incidencias, que sean los errores identificados en este trabajo, y las evidencias que sus pruebas tuvieron éxito. Normalmente este trabajo se hace con herramientas, con apoyo de herramientas. Por ejemplo, con el uso de herramientas como Redmine o Mantis Bug Tracker, o herramientas de Application Lifecycle Management, y hay otras más. Por ejemplo, se puede utilizar el Test Link, donde se va a poner procedimientos de pruebas, casos de pruebas, hacer la agregación a la suite de pruebas. Entonces, hay varias herramientas que pueden ayudarte en este trabajo, si quisieres utilizar una herramienta. Al final de este trabajo va a elaborar un resumen, donde va a haber una compilación de informaciones acerca de las pruebas. Por ejemplo, de 20 pruebas ejecutadas, 18 tuvieron éxito y 2 fallaron, por ejemplo. Entonces, de manera general, de manera sencilla, es el conjunto de documentos y pasos formas de utilizar esos documentos. Augusto, señor Adalberto, él ha preguntado sobre la relación entre los bugs. Yo creo que cuando comenta sobre incidencias, se refiere a los bugs, ¿correcto? Sí. Entonces, al registrar los bugs, también se presenta las evidencias de estos. O sea, si la recomendación, la mejor práctica es juntar las evidencias de suceso o también juntar las evidencias de los errores. Yo pienso incluso hoy en día con registro de video y pasos para que se pueda reproducir a estos incidentes. Entonces, ¿cuál es la mejor práctica en términos del registro del bug? Incluso, ¿cuál es el conjunto de informaciones que se registra sobre este bug? Sí. Es importante que el profesional que va a realizar la ejecución de las pruebas capture información de calidad para que después se pueda hacer una gestión de defectos. Esos defectos, esos bugs, van a ser enviados a la equipe de desarrollo para la corrección. Entonces, es muy importante que capture y describa el error, por ejemplo, con una copia de una pantalla, un video, una secuencia de pasos que fueron ejecutados para identificar un determinado error. Hay herramientas que nos ayudan en esa tarea, por ejemplo, como Microsoft Test and Feedback. Es una herramienta muy sencilla donde se puede hacer el registro, incluyendo con datas, con fechas y horas que los eventos acontecieron. Entonces, es importante proveer la información necesaria, la información más completa posible, para que los desarrolladores puedan
hacer la corrección de manera más correcta posible. Augusto, muchas gracias. Otro colega, señora Ana María, ella comenta que en su contexto, en el contexto de trabajo donde ella se encuentra, es solicitado casi la totalidad del alcance de las funciones con la elaboración de casos de pruebas, con esta documentación toda que hemos comentado. Uhum. Yo voy a compartir contigo mi visión sobre este tema y Sí. le pido, por favor, que después evalúe si o que yo estoy comentando está correcto, si está de acuerdo con su visión. Ana María, yo pienso que el mundo, en términos generales, él no se encuentra todo en un mismo momento en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Estamos en 2020. Cuando se empezó con las iniciativas para la implantación del RUP, que se buscaba era algo muy similar a que me comenta, donde tenemos 100% del alcance de pruebas basadas en procedimiento como objetivo. Entonces, esto fue cerca de 2001, en el inicio del siglo. Y el mundo no evolúe, no camina en el mismo paso y tampoco en una línea recta. Yo pienso que tenemos siglos donde se busca una mayor previsibilidad y siglos donde se busca una mayor adaptabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando se trabaja con el gobierno, tenemos este perfil más cerca de esta búsqueda por la previsibilidad, por algo con un grado de incertidumbre menor, y eso tiene un costo. Esto involucra un tipo de inversión en trabajo, en esfuerzo. Hay otros escenarios diferentes donde que se busca la adaptabilidad. Yo veo con una cierta frecuencia bugs que son bugs porque es un comportamiento del software que difiere de sus requisitos y que este bug se transforma en una feature del producto. Entonces, cuando nosotros comentamos este punto de un alcance del 10%, es un escenario que nosotros tenemos de visión sobre el futuro y sobre las organizaciones que hoy están luchando para mantener su relevancia en el contexto de la transformación digital. Entonces tenemos empresas cuya sobrevivencia depende de esta adaptación, que caso no tenga esta priorización, no se tiene la evolución en tiempo hábil para mantener su relevancia. Entonces, bancos, por ejemplo, tenemos en Brasil una empresa que realiza trades, la XP, que su valor de mercado es mayor que el del Banco Santander. Entonces, cuando comentamos esto, es importante considerar que
no hay una uniformidad en el estadio de madurez, de evolución entre las diferentes empresas. Entonces, esta es mi visión sobre este tema, Ana María. Principalmente si trabajas para el gobierno o entonces un grande banco, es posible que sea diferente de lo que nosotros estamos comentando acá. Augusto, ¿tiene algún punto que gustaría de complementar, de corregir? Sí, es evidente que cada organización trata esta cuestión de las pruebas de manera diferente. Hay organizaciones que trabajan con aplicaciones más sencillas que otras. Entonces, hay algunas donde se puede tener un conjunto de funcionalidades críticas mucho menor que otras. Sí, lo importante es que saber utilizar un mix de herramientas y técnicas para tirar el máximo provecho de su equipo sin causar un daño, Comprometer los objetivos. comprometer los objetivos del negocio. ¿Sí? Entonces puede, por ejemplo, establecer para que el ciclo de desarrollo empiece con calidad. Por ejemplo, trabajando con desarrollo en pares. Por ejemplo, estableciendo procesos de verificación de requerimientos, donde vamos a hacer una evaluación de los requerimientos desde el momento donde están siendo elaborados. Yo pienso que este comentario sobre sobre la decisión de cuál es el grado de alcance, la importancia de equilibrar las decisiones sobre las inversiones en pruebas con los objetivos, el grado de prueba manual, el grado de prueba automatizada. Hay una pregunta, un comentario del señor Franklin Ivan. Franklin Ivan, yo pienso que sea compatible, le interrumpí porque me parece que sea compatible con la pregunta del señor Franklin Ivan. Él pregunta sobre la porcentaje de pruebas que él debe tomar en cuenta para rechazar el código y no seguir adelante para que no se pierda tiempo, porque por ejemplo, si yo tengo una fábrica de software, esta parte es un comentario mío, no es de Franklin. Si tengo una fábrica y esta fábrica entrega software y él sabe que yo, el cliente, yo tengo un esfuerzo de certificación, él que transfiere este esfuerzo de prueba, que es un esfuerzo incluso en su alcance de actuación, él transfiere este esfuerzo de certificación, de prueba, como si fuera un trabajo de certificación. Entonces, imagine que yo reciba un paquete que está de tan mala calidad que no es viable, no es el objeto del trabajo de certificación evaluar. O sea, está tan malo que es mejor rechazar y seguir adelante con otras actividades. Entonces, él pregunta... Para esto podemos... Perdón. Síguelo. No, él pregunta en su visión cuál es esta porcentaje. Y yo creo que la respuesta tiene una relación muy estrecha con que nos comenta ahora. Por eso mi interrupción, porque pienso que podemos aprovechar para tratar de los dos temas. Sí, en este caso podemos utilizar las pruebas exploratorias, donde un experto va a utilizar el software como una prueba de humo, ¿sí? Entonces, si el software no pasa por esta prueba más sencilla,
exploratoria, se puede decidir no seguir adelante con las pruebas de aceptación, por ejemplo. Eu creio que a pergunta de senhor Franklin diz respeito a percentagem, threshold, ponto donde, imagine, se ha entregado paquete com 10 funções e 3 destas 10 funções apresentam nível de erro. Se há algum mecanismo, algum threshold para rechazar o paquete de maneira... Este threshold va a depender de cada organización, de cómo está definido en su acuerdo de nivel de servicio. Puede ser 20%, 25%, algo así. Perfecto. Bien, hay algunas otras colaboraciones. Yo veo que la audiencia está bastante activa y veo como muy positiva. José Un, sobre un apellido muy peculiar. José Un pregunta sobre si debe hacer siempre las pruebas automatizadas o solo cuando el cliente solicita. ¿Qué puedes comentar sobre esta pregunta? ¿Quiere que la repita? No, no es necesario. Las pruebas automatizadas van a ayudar al proveedor a ganar tiempo. Entonces, por ejemplo, son muy útiles en situaciones para pruebas de regresión, donde se hace una manutención en el código fuente y tenemos que probar un conjunto muy grande de funciones. Entonces, si tenemos pruebas automatizadas unitarias o pruebas de integración, serán muy útiles en este momento para que podamos ganar tiempo en este proceso de las pruebas de regresión. Entonces, creo que no sea solamente para atender un deseo del cliente, porque todos van a ganar con la automatización. Pero el punto que me gustaría dejar claro es que las pruebas manuales basadas en procedimientos son muy importantes, especialmente para las funciones más críticas del software. Entonces, este es el punto clave. Este es el punto clave. En nuestra charla, una de las primeras cosas que Augusto ha comentado es la cuestión de la priorización de qué tipo de funcionalidad es la funcionalidad que debe pasar por este tipo de cuidado con las pruebas basadas en scripts. Porque un otro colega comentó sobre las metodologías ágiles y voy a leer el comentario de José Carlos, señor José Carlos, porque veo que sea muy relevante en el contexto que nosotros todos tenemos hoy en día. Para proyectos en los cuales se aplica las metodologías ágiles, por ejemplo, el Scrum, que también sean de pequeño tamaño, se necesite una alta productividad y sean los propios desarrolladores los que realicen las pruebas en el entorno de desarrollo por razones de presupuesto, no tiene dinero. No se podría considerar únicamente como bugs, incidencias, aquellas surgidas durante las pruebas en el entorno de preproducción o de producción. Este comentario de José Carlos
es exactamente una materialización, una concretización de que hemos comentado en el inicio de la entrevista. Eso que él comentó está hay aplicación en 90% de la funcionalidad entregada. Ahora, hay un núcleo, hay un conjunto de aplicaciones donde si usted deja para que se descubra un defecto, un bug en producción, los efectos son devastadores. Voy a dar un ejemplo. Imagine que yo soy un banco y un defecto en la emisión de la declaración con los lanzamientos. Yo No tengo un sale. caso para comentar. No, vamos a llegar. Sin embargo, es solo para comentar que no estamos nosotros de manera alguna diciendo algo diferente de lo que José Carlos nos coloca aquí. Solamente estamos comentando sobre técnicas más elaboradas, más sofisticadas para casos críticos. Entonces, imaginen, yo no tengo un presupuesto para hacer este tipo de elaboración en 100% de los casos. Sin embargo, 5%, 10% requiere un cuidado mayor. Solo comenté sobre la pregunta de José Carlos. Gostaria de hacer una colaboración aquí en este punto, Carlos, porque cuando trabajamos con metodologías ágiles, es importante tener en el equipo perfiles diferentes y complementarios. Muchas veces los desarrolladores no tienen perfil para hacer este trabajo de pruebas como de manera más robusta, más adecuada. No sé si esta palabra existe, una forma más profesional, ¿sí? Muchas veces las personas que trabajan con desarrollo no tienen este perfil, pero es importante tener en una equipe ágil perfiles complementarios, de manera que no va a transferir el trabajo de pruebas para el cliente. Entonces, este es el único comentario que gostaria de hacer, ¿sí? No, Porque excelente. el cliente va a hacer una prueba de aceptación, algo más final. Y muchas veces vemos que determinados equipos entregam un software de tan baja calidad que este trabajo no puede acontecer. Entonces, ese es un punto que me gustaría de comentar. Los equipos, yo comprendo la cuestión de presupuesto, pero creo que sea importante tener en los equipos perfis complementarios, de manera que se puede, por ejemplo, agregar un probador en este equipo. Perfecta, Este es mi perfecta. comentario. Estas preguntas se repitieron, varias personas preguntaron temas afines, entonces yo juzgué que es oportuno tratarlas. Y Augusto, sobre las técnicas, yo sé que la prueba basada en procedimiento es una técnica. Sin embargo, yo imagino que haga algunas buenas prácticas, algunas técnicas dentro de esta técnica que sea relevante comentarlas. ¿Tiene algo a comentar sobre esto? Tengo sí. Lo importante en conocer las técnicas es para que, para que, déjame compartir una imagen aquí.
para En iniciar. verdad, mi pregunta ahora no es más sobre la importancia, porque creo que ya está establecido Sí, que... temos técnicas que van nos guiar como analista de pruebas, cómo elaborar nuestros casos de pruebas. Por ejemplo, yo tengo 4 aquí que son muy importantes y muy conocidas: partición equivalente, análisis de valores de frontera, transición de estados, tabla de decisión. Por Y ejemplo, voy a estos son técnicas que en el examen de certificación son técnicas que se tienen en se el precisa cuerpo de conocer, certificación. sí, se precisa conocer porque son hace parte del examen este tipo de cuestión. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar la técnica de partición equivalente para segregar los datos de entrada. Entonces, esto va a me ayudar a establecer la cantidad de casos de pruebas que yo tengo que elaborar, por ejemplo, o lo que probar. Entonces, traigo un ejemplo aquí muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo una pantalla de cambio de contraseña y el sistema deberá verificar si la contraseña informada es válida. Por ejemplo, hay una regla de seguridad. Hay que empezar con una letra, contener solo letras o números, tener entre 1 y 6 caracteres de largo, por ejemplo. Entonces, esta técnica de partición equivalente va a nos ayudar a determinar la cantidad de condiciones que tenemos que probar y la cantidad de casos de pruebas. Por ejemplo, para ser válido, un caso de prueba debe atender las condiciones 1, 3 y 5, en este caso. Para hacer las pruebas, para probar las clases inválidas, por ejemplo, yo tengo que elaborar 3 casos diferentes. Entonces, las técnicas nos ayudan a definir, a determinar la cantidad de cómo vamos a escribir estos casos de pruebas, porque nos apoyan a hacer este trabajo de manera profesional. Entonces, hay Augusto, varias técnicas, algunas un poco más sencillas como esta aquí, algunas un poco más complejas y un poco más difíciles de elaborar en nuestro tiempo corto, pero es muy importante conocerlas para poder aplicarlas en el momento correcto. Augusto, entonces piensa conmigo, este trabajo de definición, de elaboración de este procedimiento de prueba, de estos casos de prueba, ellos son también, de cierto modo, la especificación para el desarrollo de pruebas funcionales automatizadas. Yo comprendo que nosotros estamos comentando hoy sobre las pruebas manuales basadas en procedimientos, está claro eso. Sin embargo, este trabajo es parte de la especificación cuando y si esta funcionalidad venga a ser incluida en el alcance de las pruebas automatizadas. Exactamente, Carlos, porque para automatizar las pruebas tenemos que elaborar, tenemos que pensar, tenemos que establecer secuencia de pasos, de condiciones, tenemos que pensar en los datos de entrada, en pensar en qué resultado queremos que el software produzca. Entonces, es necesario definir el procedimiento
para después hacer la automatización. Entonces, lo que estoy hablando aquí no, Es no, válido también. es válido también en este contexto de automatización. Tiene como concretizar porque un ejemplo, tiene como presentar un ejemplo de aplicación Claro, de alguna de estas. claro, tengo aquí. Aprovecho rapidísimo y les Sí, aviso que, bueno, nos quedan los últimos 10 minutos, sí, entonces, muy para bien. tener en cuenta. Gracias, Estrella. Aquí tenemos una- un software bien sencillo llamado de calculadora. Una calculadora que hace una corrección de valores por índices de precios. Entonces, este es la pantalla, solo para tener en una idea. Entonces, es necesario seleccionar un determinado índice de precios para hacer la corrección, definir las fechas, inicial y final, y cuál valor se desea corregir. Entonces, este es un caso de prueba sencillo, donde trato de flujo principal. Entonces, hay un objetivo que es corregir el valor informado por el índice de referencia. No hay precondiciones en este caso y el analista elaboró y ya describió los datos de entrada que el probador tendrá que ejecutar y tendrá que Entonces, informar. en el caso de prueba, no es solamente una cuestión del flujo y los datos, la masa de datos para las pruebas, también es parte de este trabajo de elaboración. La Sí, cuestión de porque la... sí, es un caso, un escenario muy común de determinadas pruebas no serem ejecutadas por falta de dados. Entonces, en este caso aquí, tenemos una situación más elaborada, donde los casos de pruebas ya tienen, es necesario, es imprescindible que los datos estén ya informados. Entonces, ya tengo los datos informados y el resultado esperado. Entonces, ¿qué el probador va a hacer? Acceder a la página, informar los datos de entrada y ejecutar la función, identificar el resultado, hacer una comparación con el resultado esperado, hacer el registro de manera correcta, de manera adecuada. Entonces, en este caso, sería aplicar estes procedimentos que estão descritos aqui. Então, eu tenho um passo 1, que seria aceder à página, depois selecionar um índice para correção, selecionar uma fecha inicial, uma fecha final, um valor, clicar em corrigir e comparar este valor com o valor esperado. Então, este trabalho, neste caso, foi uma aplicação muito sencilla, solamente para que seja didático, sí, de maneira de exemplo. Pero este tipo de trabalho que vamos a hacer, que hacemos quando temos as pruebas basadas em procedimentos. Excelente, Augusto. Solo para concluir, entonces, si usted tiene alguna historia, si quiere compartir con nosotros algún caso donde se intentó realizar este tipo de servicio, no de manera general, incluyendo 100% del alcance, y que las consecuencias fueron desastrosas. Sim, eu tenho um caso que ocorreu em um banco onde trabalhei.
había necesidad de hacer una manutención en un software de transferencia electrónica de fondos. Era un ajuste pequeño, pero en una función muy crítica del sistema. Y en este caso, para ahorrar tiempo y dinero, el jefe del equipo de la automatización comisionó este trabajo a una persona que aún recién llegado en el equipo para esta tarea. En lugar de contratarnos, que éramos sus proveedores experimentados y con procesos definidos de desarrollo y pruebas de software. Entonces, él mismo se encargó de explicar dónde el código fuente debería ser alterado para este desarrollador. Pero en la misma noche que fue implantado en producción, por un error en la implementación y falta de las pruebas adecuadas, este software duplicó todas las transacciones interbancarias hechas en aquel día. Un daño tremendo para este banco que, además de no poder recuperar todo el dinero que fue enviado incorrectamente para otros bancos, tuvo su credibilidad muy afectada por este evento triste. Entonces, este tipo de situación no ocurriría si esta persona hubiera decidido por seguir la recomendación. Las recomendaciones de pruebas más elaboradas como las que comenté. Excelente, muchas gracias, Augusto. Estrella, hay una pregunta en el chat que yo pienso que sea relevante. ¿Tenemos tiempo todavía para comentar sobre la pregunta de señora Isabel? Estrella. Ese tipo de cosas es como si fuera una sesión de espíritus. Estrella, usted está entre nosotros. Usted está acá con nosotros. Espíritu. Estrella, ¿tenemos tiempo? Bien, si ella no me responde es porque tenemos. Entonces, Augusto, una pregunta de señora Isabel que yo pienso que sea de interés general. Buenas tardes. Una consulta. En nuestra empresa se construyen varias pruebas. O sea, ya se trabaja con las pruebas basadas en procedimientos. ¿Qué herramientas puedo utilizar para tener el registro de todas las pruebas realizadas y obtener una búsqueda rápida en el momento de querer el detalle de cada una? O sea, posiblemente ella trabaja en un ambiente donde la herramienta es el Word y planillas en Excel, cosas de ese tipo. Entonces, Augusto, ¿qué tenemos nosotros de buenas prácticas sobre herramientas para este punto que señora Isabel preguntó? Hay una herramienta free, costo cero, que me gusta mucho, llamada TestLink. Entonces, en esta herramienta se puede describir los casos de pruebas, escribir el plan de pruebas, agregar los casos en suites, en procedimientos, y también hacer el registro de la ejecución de los casos. Incluso esta herramienta que comentaste, ella, si no estoy equivocado, alguien comentó que también la utiliza en su trabajo. Bien. Es una herramienta sencilla, de costo cero, creo que agrada a todos. Muchas personas acá comentan exactamente lo mismo. Unas 5, 6, 7 personas han comentado en este momento que se utilizan del TestLink. Me parece que es una de las más utilizadas, de hecho.
Y otra pregunta. Hay otras herramientas, pero normalmente con costos mayores. Por ejemplo, hay una suite de IBM como ALM, Application Lifecycle Management, que dentro de ella tenemos este tipo de función, pero son bien más costosas. Bueno, ¿me escuchan? Excelente. Sí, sí, ¿Sí? Estrella. Solo que cuando le pregunté, usted sumió en el mundo de los espíritus. Entonces, dame más un segundo. Un segundo. Augusto, ya hemos realizado algún evento como en webinar o otro tipo de presentación sobre pruebas funcionales automatizadas o este es tema de algún otro evento que vamos está en nuestra programación? Este tema está en nuestra programación para el próximo webinar sobre pruebas. Entonces, no va a ocurrir en julio. Julio, perfecto. Señores, ¿Sí? ¿qué pasa? Sobre el tema, lo estoy comentando con la audiencia. Señores, sobre este tema de las pruebas funcionales automatizadas, hay un evento específico para en julio. Yo voy a pasar la palabra para la señora Estrella, que ahora está entre nosotros, no está más en el mundo de los espíritus, para que ella pueda cerrar esta presentación, evaluar si hay alguna pregunta relevante que no tenga sido abordada. Y muchas gracias, señores, por su participación. Esta es un nuevo formato que nosotros estamos probando para este tipo de evento y cualquier feedback en la evaluación es muy bienvenida. Estrella, la palabra Muchas es tuya. gracias. Perfecto. Bueno, rápidamente en estos últimos 3 minutos quería aprovecharles, les he enviado una evaluación del webinar. De hecho, cada respuesta es muy bien valorada e importante para nosotros también. Aprovecho también para mencionarles el próximo webinar. Este va a ser sobre ingeniería de requerimientos en el entorno ágil. Va a ser el 22 de junio, nuevamente a la 1 de la tarde en horario de México, Colombia, y 8 de la noche en horario de España. Está como mensaje destacado el link de las inscripciones. Entonces, bueno, si hay algún mensaje que alguno de ustedes quisiera dar finalmente, pues pueden aprovechar. Les acabo de enviar el link de la autoevaluación. Como ya saben, cada respuesta es bienvenida. Y muchas gracias también por su participación. Augusto, ¿alguna respuesta, algún mensaje que quisieras dar finalmente? Sí, yo agradezco la oportunidad de hablar sobre ese tema de pruebas de software. Me gustaría también decir que nosotros en Fato Consultoría tenemos un centro de certificación donde hacemos ese tipo de trabajo, la evaluación completa de las necesidades del cliente y podemos apoyarles en la automatización, la elaboración de los planes de pruebas, en la elaboración de todos los documentos como casos de pruebas, procedimientos, y también Como apoyarles con Estrella, proyectos de pruebas de software. como Estrella ha comentado, nuestro nivel, tenemos diferentes niveles de participación. Se puede trabajar con la absorción de este tipo de trabajo, entonces, Fato se elabora los documentos y ejecuta los documentos como un outsourcing, un BPO. Y hay diferentes grados. Se puede trabajar en una consultoría puntual sobre cuál es la mejor estrategia para un proyecto, para una organización,
con base en los temas que hemos comentado en esta charla. Entonces, podemos trabajar desde una oficina, un entrenamiento, una actividad de entrenamiento, un servicio de consultoría donde se evalúa un proyecto o mismo las prácticas de la organización, se define estos diferentes grados donde se realiza inversiones con pruebas más sofisticadas y el outsourcing. Entonces, tenemos este espectro de actuación bien amplio en este sentido. Perdón, Augusto, te interrumpo. Ah, sí, era exactamente esto que estaba hablando. Señores, También, perdón. solo para cerrar también con sus comentarios, cualquier registro, alguna duda que ustedes tengan muy particular, pueden escribirnos a contacto@fatocs.com. Lo voy a dejar aquí escrito. Eh, y también aprovecho que nosotros vamos a hacer una selección también de algunas preguntas que van a ser enviadas en el mensaje junto con el video y la presentación de este webinar. Así que pueden continuar preguntando, siguiendo en nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho nuevamente por esta participación. Los invitamos a los próximos webinars y pues hasta el 22 de junio. Me voy a despedir. Chao, señores. Chao, hasta luego. Hasta luego.